Hay una clase de fortaleza que no se anuncia a sí misma. Aparece antes del amanecer, barre un patio que nadie va a elogiar, planta un jardín que nadie va a alabar, y mantiene unido un pedazo de tierra con nada más que la negativa a rendirse. Rib Kalewa había construido un imperio sobre ese mismo principio. 300.000 acres en el condado de Cimarrón, 12.000 cabezas de ganado, un nombre que movía jueces y bancos sin necesidad de alzar la voz. Había visto todo lo que la frontera producía. Nunca había visto nada como lo que encontró aquella mañana de octubre. Cabalgó el largo camino de regreso desde Cedar Falls solo, como siempre lo hacía cuando inspeccionaba el agua. El ganado lo confiaba a su capataz, el agua la revisaba él mismo. En ese país, el agua no era un recurso. Era la diferencia entre un imperio y un cementerio. Y Rib Kalewa no había construido lo que construyó delegando lo que más importaba. El cielo estaba bajo y gris. Su semental avanzaba firme debajo de él. Casi se perdió el rancho por completo. Quedaba por debajo de la línea del camino, oculto detrás de álamos muertos. La casa estaba blanqueada, pálida como hueso viejo. La cerca del sur había desaparecido, el pasamanos del porche se había derrumbado, faltaban tablas en la pared del granero. Pero el patio estaba barrido, limpio de esa mañana. Una fina línea de polvo todavía suspendida en el aire quieto, como prueba de alguien que se había levantado antes del frío y había hecho el trabajo de todas formas. Rib se detuvo. Entonces vio el jardín. A lo largo de la pared oriental, alguien había trabajado una franja de tierra dura de octubre en hileras prolijas, plantada con la silenciosa rebeldía de una persona que tenía intención de seguir estando allí en primavera. Desmontó y se dijo a sí mismo que era para revisar el límite del pozo. Sabía que era mentira antes de terminar de pensarlo. La puerta principal estaba abierta. Dentro, una mujer dormía en una silla junto a un hogar frío. Con las botas puestas, las mangas enrolladas, un gastado libro de contabilidad abierto sobre la rodilla. Como si hubiera hecho una pausa a mitad del balance y su cuerpo hubiera tomado una decisión diferente sin su permiso. Él se quedó en el umbral y no se movió. Miró el patio barrido, el jardín terco, la puerta abierta, y algo en su interior se quedó muy quieto. Su nombre estaba en el título enmarcado sobre la chimenea fría. Vance Homestead. Registrado en 1869. Condado de Cimarrón, territorio de Kansas. Papel descolorido en un marco resquebrajado. No era decoración. Era prueba. Ella despertó antes de que él terminara de leer. Sin jadeo, sin revuelo. Sus ojos se abrieron y lo encontraron con la precisión plana de alguien que había entrenado parte de sí mismo para permanecer despierto incluso mientras dormía. Está usted en propiedad privada. No asustada. No enojada. Enunciando un hecho. Así es, dijo Rib, manteniéndose en el umbral. La puerta estaba abierta. Ella cerró el libro de contabilidad de un solo movimiento y se puso de pie. Tendría unos 35 años, con la postura de alguien que había pasado años compensando el peso que faltaba del otro lado de las cosas. No quebrada por ello, simplemente reajustada de forma permanente. Nora Vance. Los nombres eran un intercambio justo. ¿Tiene ganado? Vendí el hato para conservar la tierra. Las últimas 2 temporadas fueron secas. Sin disculpa, sin invitación a la compasión. Solo la aritmética de la supervivencia, expuesta con sencillez. Él comprendió. Los años de sequía de mediados de la década de 1870 habían obligado a los pequeños rancheros del sur de Kansas a un cálculo imposible. Vender el ganado para mantener el título, o conservar los animales y perder la tierra del todo. La ley de asentamientos de 1862 había prometido tierra libre a cualquiera dispuesto a trabajarla durante 5 años. No había prometido lluvia. ¿Cuánto tiempo lleva sola? Manteniéndola, dijo ella, corrigiendo el supuesto antes de que él terminara la pregunta. Administrarla requería recursos. Mantenerla requería solo voluntad. Él miró la cerca derrumbada, las hileras del jardín, el patio barrido. La cerca del sur está caída, dijo. Voy a revisarla. Ella no se lo había pedido. Él fue de todas formas. 3 secciones perdidas, 2 más fallando. El trabajo original había sido sólido, buena profundidad de los postes, calibre de alambre correcto. El tiempo había hecho lo que el descuido termina. Antes de 1874, una cerca rota era una molestia. Luego Joseph Glidden patentó el alambre de púas y la pradera abierta comenzó su lenta muerte. Cercar se convirtió en supervivencia. Una brecha en su línea no era solo una brecha. Era una invitación a disputas de límites, manadas errantes, y el tipo particular de vecino que llegaba con un topógrafo y un abogado para aclarar las cosas a su favor. La cerca de Nora Vance no era un problema menor. Cuando regresó,
Ella estaba asadonando entre las hileras del jardín con la economía concentrada de alguien que racionaba energía a lo largo de un día largo. Tenía las manos en carne viva en los nudillos. El tipo de carne viva que se forma a lo largo de semanas, no de días. 3 secciones perdidas, dijo él. Cualquier ganado que traiga esta primavera se cuela en el pastizal de Cooper en menos de una semana. Ella ya lo sabía. Siguió asadonando. ¿Qué se necesitaría para arreglarlo? Calculando el costo de un problema, no pidiendo un rescate. 6 días, 2 hombres, $40 en materiales. Ella no respondió. $40 no era una cifra que ella tuviera. No estoy ofreciéndome a pagarlo, dijo él. Estoy ofreciéndome a enviar la cuadrilla a cambio de algo. Escúcheme primero, luego decida. Se sentaron en el porche. Él lo expuso con claridad. Arrendamiento de invierno sobre los derechos de agua del Arroyo del Este, 8 semanas de movimiento de ganado durante 3 años, precio de mercado justo más la cuadrilla para la cerca más la reparación del techo del granero antes de la helada. ¿Por qué no comprar simplemente la parcela? Preguntó ella. Es lo que hacen los hombres con su apellido. Porque no está en venta. ¿Cómo sabe que yo no quiero vender? Él miró a través de la puerta abierta hacia el título en la pared. Porque colgó el documento donde podía verlo cada mañana. Algo cambió en la expresión de ella. No calidez, sino reconocimiento. La mirada de alguien que ha sido leído con precisión y está decidiendo si eso es un consuelo o un peligro. Por escrito, dijo ella, con una cláusula de rescisión si su ganado daña la orilla del arroyo. Él sacó un cuaderno del abrigo y escribió la cláusula sobre su rodilla, allí mismo en el porche. Ella lo leyó 2 veces, luego una tercera vez. Luego asintió. La cuadrilla de la cerca llegó al primer amanecer, 4 hombres, un carro cargado, una semana completa de materiales. Nora ya estaba afuera. Sacó un excavador de postes del carro y lo llevó hasta la línea sur sin decir una palabra. El capataz, Aldous, la miró una vez y asintió con el respeto silencioso que la gente trabajadora le extiende a otra gente trabajadora cuando no se necesita ninguna explicación. Trabajó la línea con ellos toda la mañana. Para el mediodía, le dolían los hombros de una manera que llegaba hasta el hueso, pero reajustó el agarre y siguió moviéndose. Una sección que había calculado para 6 postes necesitaba 7. El terreno se había desplazado más de lo que había medido. Sacó el poste adicional ella misma y no mencionó el error. Eso era lo que más pesaba en esos momentos, la diferencia entre lo que uno calculaba y lo que la tierra exigía. La diferencia entre el número escrito en el libro y la resistencia real del suelo. Nadie te enseñaba ese margen de error. Lo aprendía sola, con las manos en carne viva y el silencio por testigo. Rip llegó el segundo día por la tarde con el arrendamiento firmado, notariado, 2 copias. Ella lo leyó de pie en el campo, con una bota apoyada sobre un poste recién fijado. Añadió una cláusula de drenaje, dijo. Así era. El tráfico de ganado en un cruce de arroyo sin manejo de drenaje degrada la orilla en 2 temporadas. Algo que usted no había pensado en pedir. La protege a usted, dijo él, simplemente. Esa noche, Aldous le contó lo que Kalewa había dicho antes de que la cuadrilla saliera de su rancho. Ella sabrá más sobre lo que ese lugar necesita que ustedes. Escúchenla cuando hable. Nora sostuvo esa información en silencio, dándole vueltas de la manera en que le daba vueltas a todo. Él no había enviado una cuadrilla a trabajar en su rancho. Los había enviado a trabajar con ella. Esa noche se quedó en el granero reparado con un farol, revisando cada viga y junta. Pino fresco y heno viejo, luz cálida sobre paredes nuevas. 3 meses atrás, su única promesa a sí misma había sido sobrevivir el invierno, conservar el título, enfrentar la primavera con su nombre todavía sobre la tierra. Sopló el farol y caminó de regreso a través del frío, y la luna subía pálida y lenta contra la noche. Luego entró y cargó el revólver Colt Navy de su padre y lo puso sobre el libro de contabilidad donde pudiera alcanzarlo. Algunas promesas requerían más que voluntad para mantenerse. Y mientras sostenía el arma fría en las palmas, escuchó el viento moverse por los álamos y pensó en el documento en la pared. Pensó en lo que significaba que ese papel siguiera allí. Pensó en cuántas mujeres en este territorio habían tenido ese mismo papel en la pared y ya no lo tenían. Se preguntó qué las había derrotado al final, si el hambre, o el frío, o simplemente la acumulación de días sin que nadie creyera que podían lograrlo. No encontró respuesta. Solo se aseguró de que el revólver estuviera listo. Noviembre llegó con dureza. La primera helada cerró el terreno de la noche a la mañana. Nora estaba cubriendo las hileras de ajo con paja cuando escuchó un caballo en el patio. Un alazán llamativo con arreos adornados con plata que no tenía nada que hacer en tierra de trabajo. El hombre desmontó sin ser invitado. Gerald Pell, adquisición de tierras, Wichita.
Estoy autorizado a hacerle una oferta seria. Nora dejó el tenedor de paja. He oído hablar de Pell. Las buenas noticias viajan. Las noticias que oí no eran buenas. Pell operaba justo dentro de los límites de la ley. No era falsificador, no era violento en apariencia, pero era preciso en encontrar a los rancheros en su punto más bajo y presentarles términos que parecían justos hasta que los detalles los consumían. Había adquirido 11 parcelas en el condado de Cimarrón en 2 años. La mayoría de viudas o colonos arruinados por la sequía que no habían entendido lo que habían firmado. A medida que las líneas ferroviarias avanzaban hacia el oeste a través de Kansas, los especuladores se movían por delante de las vías, comprando tierras en dificultades a precios bajos y revendiéndolas a múltiplos que habrían parecido criminales 5 años antes. $1,200, dijo Pell. Venta limpia, cierre rápido. La propiedad está bajo arrendamiento. Derechos de agua y acceso a pastizal firmados y notariados hasta 1880. El arrendatario es Rib Calewa. La amplia sonrisa no desapareció. Se recalibró, más lenta, más fría, convirtiéndose en algo completamente diferente. Los arrendamientos son papel, señorita Vance. Dejó que el silencio trabajara. El papel es frágil en un invierno seco, y este condado queda a un largo viaje de la oficina legal más cercana. Guardó su documento con la calma segura de un hombre que había hecho esto antes. Volveré el viernes. Le sugiero tener una respuesta diferente lista. Se fue. Nora lo observó hasta que el alazán desapareció sobre la línea del camino. El patio quedó vacío. El viento tomó el lugar donde había estado el caballo y lo llenó de nada. Nora se quedó quieta más tiempo del necesario, mirando el punto donde el camino doblaba y desaparecía. No era miedo, exactamente, lo que sentía. Era el reconocimiento preciso de lo que significaba esa visita. Pell no hacía visitas de cortesía. Cada vez que Pell aparecía en una propiedad, alguien la perdía poco después. 11 parcelas en 2 años. Eso no era suerte ni coincidencia. Era un método. Entró y escribió en su libro de contabilidad. Pell, 4 de noviembre, amenaza hecha explícita. Viernes. Envió un mensajero a Calewa a esa misma hora. Esa noche no durmió bien. Escuchó cada crujido de la madera, cada movimiento del viento contra el techo reparado. Se preguntó si Pell tenía hombres washing de property ya. Si el viernes era en realidad el plazo, o si el plazo era más corto. Si el arrendamiento que Calewa había firmado era suficiente protección en papel, o si Pell encontraría la manera de demostrar que no lo era. A la medianoche se levantó, revisó el colt otra vez, y fue a pararse en la puerta trasera mirando hacia el granero. Todo quieto. Todo oscuro. Pero la quietud no era tranquilizadora. Era la quietud de algo que aún no había comenzado. Rib llegó el jueves por la noche con 3 hombres, en silencio, sin anuncio, de la manera en que las personas serias manejan situaciones serias antes de que escalen. Encontró a Nora revisando el colt en la mesa de la cocina. Se sentó frente a ella sin ser invitado y miró el revólver y luego a ella. «¿Sabe cómo usarlo?», dijo. No era una pregunta. «Mi marido me enseñó antes de morir». Lo puso sobre la mesa entre ellos. «No voy a esconderme en la casa mientras Pell quema mi cerca». Rib la miró por un largo momento. «Nadie se lo está pidiendo». Él no dijo nada más esa noche sobre Pell, sobre el plan, sobre lo que podía salir mal. Bebieron café en silencio. Sus 3 hombres montaron guardia fuera. A Nora no le pasó desapercibido que él había venido él mismo, no había enviado a alguien. Había dicho que inspeccionaba el agua personalmente. También, al parecer, manejaba esto personalmente. No supo qué hacer con esa información. La anotó mentalmente, igual que anotaba todo, y siguió esperando el viernes. El viernes llegó frío y despejado. Pell llegó a media mañana con 2 jinetes cuyos abrigos estaban limpios y cuyos ojos no lo estaban. Hombres contratados, del tipo que se encontraba en los bordes de los pueblos ganaderos donde no se hacían preguntas sobre el último trabajo. Se detuvo en la línea de la cerca sur donde Rib estaba parado con sus 3 hombres. Nora estaba a su lado, 6 pies a su izquierda, el colt en la cadera y los ojos al mismo nivel. Pell tomó la escena sin expresión. Luego miró a Rib. «Calewa, no lo esperaba personalmente. Inspecciono mis derechos de agua personalmente», dijo Rib. «Este arroyo corre por una propiedad bajo mi arrendamiento. Eso hace que lo que sucede aquí sea de mi incumbencia». Pell miró a Nora, al revólver, a los 3 hombres detrás de Rib que tenían la quietud particular de personas que habían hecho esto antes y no estaban nerviosas de hacerlo de nuevo. «La señorita Vance tiene hasta el domingo», dijo Pell. «La oferta sigue en pie». «La oferta está rechazada», dijo Nora. Su voz cruzó el campo frío sin esfuerzo. «Fue rechazada el lunes. Fue rechazada cuando me amenazó. Está rechazada ahora. Esta tierra no está en venta.
y la próxima vez que cabalgue sobre ella, tendré al sheriff del condado aquí para recibirlo. Un largo silencio. Uno de los jinetes de Pel se movió en la silla. El otro miró un punto fijo en algún lugar más allá de la línea de la cerca. Pel miró a Arib una vez más, calculando, midiendo, y no encontró nada con que trabajar. Tocó el ala de su sombrero, giró su caballo y se marchó. Nadie dijo nada por un momento después de que el sonido de los cascos se apagó. Luego Aldous, de pie detrás del hombro izquierdo de Arib, dijo en voz baja: «Es la primera vez que veo a Pel marcharse sin el papeleo». Reeve miró a Nora. Ella ya caminaba de regreso hacia la casa. La noticia viajó rápido en ese condado. En la semana siguiente, 3 rancheros habían cabalgado específicamente hasta el lugar de Vance para preguntar qué había pasado en la línea de la cerca sur. Un agente de tierras retirándose de una confrontación firmada no era un acontecimiento común, y las personas que viven cerca de la tierra notan los acontecimientos inusuales. Samuel Darrington, el registrador de tierras del condado en Cedar Falls, detuvo a Arib fuera de su oficina 2 semanas después. «Oí que Pel salió de la propiedad de Vance con las manos vacías», dijo Samuel. «Así fue». Samuel sacudió la cabeza lentamente. «¿Sabe lo que hizo? Arrendando de una viuda sin recursos con una cerca fallando. Cada especulador del territorio va a pensarlo 2 veces antes de acercarse a una propiedad con su nombre en el papeleo». «Esa es la intención», dijo Reeve. Samuel lo miró por encima de sus anteojos. La mayoría de los hombres en su posición simplemente habrían comprado la parcela. «La mayoría lo haría», dijo Reeve. Ella no quería vender. Samuel estuvo callado por un momento. Luego, «En 30 años de registrar títulos en este condado, no creo haber visto eso una sola vez». Miró hacia abajo, hacia su libro de registros. «Un hombre rico que acepta o no de una mujer que no tiene nada». Lo dijo con sencillez, sin ceremonia, pero aterrizó de la manera en que las cosas sencillas lo hacen cuando son verdad. Reeve regresó al rancho de Vance esa tarde y le contó a Nora lo que Samuel había dicho. Ella escuchó con el libro de contabilidad abierto sobre su regazo. «Tiene razón», dijo ella. «Eso es increíble». Lo dijo sin ironía, con la misma franqueza que aplicaba a todo. «Gracias, Reeve». Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Él no hizo nada al respecto, pero lo notó. Diciembre se instaló con dureza. El arroyo se congeló desde los bordes hacia adentro, lentas placas grises acumulándose hacia la corriente oscura central. El ganado de Reeve cruzaba 2 veces por semana. Nora monitoreaba los cruces como requería el arrendamiento, nivel del agua, condiciones del hielo, compresión de la orilla, y enviaba informes semanales a Cedar Falls. Él respondía con notas breves y precisas que añadían contexto a lo que ella rastreaba. Era una correspondencia de hechos que era, sin que ninguno de los dos la nombrara, algo completamente diferente. Llegó en persona el tercer jueves, ostensiblemente para revisar el cruce antes del movimiento de ganado más pesado de la temporada. La encontró agachada en la orilla, examinando una sección de suelo comprimido. «Necesita un deflector de ramas y rocas aquí, y 3 yardas río arriba», dijo ella, sin levantar la vista. «Enlentece la aproximación, distribuye el peso». Él se agachó a su lado. Ella tenía razón. La técnica era usada por rancheros experimentados en todo el territorio para proteger los cruces de arroyos de alto tráfico, conocimiento práctico que vivía en las personas en lugar de en los libros. Se pusieron de pie. Ninguno se alejó con la prisa de alguien que encontrara la proximidad incómoda. «Estos informes», dijo él, «en 10 años, quien trabaje esta tierra sabrá exactamente cómo se comporta este cruce. Ese conocimiento generalmente muere con la persona que lo posee. Usted lo está haciendo sobrevivir». Ella lo miró. «Ha estado pensando en quien trabaja esta tierra dentro de 10 años». «Lo he hecho», dijo él. El viento se movió entre los álamos. El frío era profundo y honesto, el tipo que aclara en lugar de confundir. «Señorita Vance», dijo él, en el registro que usaba para abrir una negociación, pero más despacio. «Me gustaría discutir si el acuerdo entre nosotros podría tomar una forma diferente. Algo permanente». Ella sostuvo su mirada sin apartarla. «Está hablando de más que del arrendamiento». «Así es». Ella no respondió de inmediato. Nunca respondía nada que mereciera consideración con menos que consideración. Hubo un momento en que el único sonido era el agua moviéndose bajo el hielo en el centro del arroyo. Ese sonido que no se detiene, el agua encontrando su camino bajo lo que la congela, siguiendo avanzando sin importar el peso de lo que está encima. Ella lo escuchó. Él también, aunque ninguno de los dos lo dijo. Ella le respondió 3 días después, el martes por la mañana, con escarcha sobre la hierba, sin ceremonia. Cabalgó hasta su rancho, ató su caballo en la entrada y caminó hasta donde él estaba trabajando en el tanque de agua del pastizal norte.
Él la vio venir y esperó. Tengo condiciones, dijo ella. Algo se movió en su expresión. Quieto. Calito. El Vance o Mestead queda registrado por separado. Las 320 acres son mías. Mi nombre, mi título. De acuerdo. Yo manejo los registros del área este. El sistema del libro de contabilidad se mantiene intacto. No esperaría menos. Y no me convierto en un adorno. Si soy parte de esta operación, soy parte de ella. Él la miró firmemente. Le dije a mi cuadrilla que usted sabría más sobre ese rancho que ellos. He sabido lo que estaba mirando desde octubre. El silencio entre ellos contenía más de lo que las palabras podían cargar. Entonces estamos de acuerdo, dijo ella. Él extendió su mano. Ella la estrechó, firme y limpia, igual que la primera vez. No alivio, no rescate. La confianza constante de alguien que había leído cada cláusula y había encontrado los términos sólidos. La primavera llegó como siempre lo había hecho, lenta, probando lo que el invierno había dejado en pie. El ajo fue lo primero en atravesar la paja. La línea de la cerca se mantuvo firme. El techo del granero derramó el deshielo de la nieve sin una grieta. La orilla del arroyo no mostró ninguna de la degradación que la había amenazado en noviembre. Y en la primera página del nuevo libro de contabilidad de primavera, el encabezado había cambiado. Callaway Vance Ranch, Condado de Cimarrón, primavera de 1878. Nora estaba girando la primera hilera del jardín de la temporada cuando escuchó el caballo de Eve en el patio. Levantó la vista con el fácil reconocimiento de alguien que sabía quién venía y encontraba el sonido bienvenido. Él caminó hasta el borde del jardín. ¿Frijoles este año? Frijoles y calabaza, rotando del terreno de centeno. Él asintió. Decisión acertada. Estaban de pie en la luz temprana de la primavera. Dos personas que habían construido algo con cuidado, condición por condición, reparación por reparación. No por rescate, no por sentimentalismo, por el reconocimiento de que algunas cosas funcionan mejor juntas que separadas. Hay una clase de riqueza que no se anuncia con arreos adornados de plata ni libros de Wichita. Se anuncia en un patio barrido al primer amanecer, en una línea de cerca que se mantiene durante el primer empuje de ganado de la primavera, en la letra de dos personas que entendieron que los acuerdos más sólidos se construyen sobre el respeto, no sobre la necesidad, no sobre la desesperación, no sobre el miedo a un hombre que llega con una sonrisa y un documento y una amenaza sobre los inviernos secos. Callaway Vance Ranch, 320 acres, registrado conjuntamente, permanente. Ese título no estaba en la pared. No necesitaba estarlo. Ambos sabían exactamente dónde estaba. Acaba de cabalgar con sombras del lejano oeste, donde el oeste se cuenta tal como fue en realidad. Deje un comentario. Cuénteme desde dónde está viendo esto. Leo cada uno. Suscríbase. La próxima historia ya está esperando.